La personalidad mana. Mi material de partida para la siguiente exposición son aquellos casos en que se ha llevado a cabo lo que en capítulos precedentes se presentaba como objetivo inmediato, la superación del ánima como complejo autónomo y su transformación en una función relacional entre lo consciente y lo inconsciente. Con el logro de este objetivo se consigue liberar al yo de sus trabazones con la colectividad y con el inconsciente colectivo. En este proceso, el ánima pierde su fuerza demoníaca de complejo autónomo, o sea, ya no puede ejercer ninguna posesión, pues está despotenciada. Ya no es la guardiana de incógnitos tesoros, ya no es más Kundry, la demoníaca mensajera del Grial, de naturaleza a la vez bestial y divina. Tampoco es ya la señora Alma, solo es una función psicológica de índole intuitiva, sobre la cual podría decirse con los primitivos: anda, entra en la selva para hablar con los espíritus, o mi serpiente me ha hablado, o, en el mitológico lenguaje infantil, me lo dijo mi dedito. Los lectores a quienes es conocida She Who Must Be Obeyed, ella quien debe ser obedecida, de Rider Haggard, seguramente recordarán la fuerza mágica de esa personalidad. Ella es una personalidad mana, un ser compenetrado de una cualidad oculta, fascinante, dotado de conocimientos y poderes mágicos. Todos estos atributos provienen naturalmente de la proyección ingenua de un conocimiento inconsciente de sí mismo, lo cual, expresado en términos menos poéticos, vendría a decir: reconozco que obra en mí un factor psíquico capaz de sustraerse del modo más increíble a mi querer consciente. Puede meterme en la cabeza ideas extraordinarias, producir en mí mal denigrado humores y estados de ánimo intempestivos, llevarme a actos asombrosos por los cuales no puedo asumir responsabilidad alguna, o perturbar de modo irritante mis relaciones con los otros, etc. Me siento impotente ante esta fuerza y lo peor de todo, estoy enamorado de ella, así que no puedo hacer sino admirarla. Los poetas suelen llamar a esto temperamento artístico. Los no poetas apelan a otra excusa. Pues bien, si el factor ánima pierde su mana, ¿a dónde se ha ido? Evidentemente lo ha adquirido el que ha dominado al ánima. De acuerdo con la representación primitiva de que quien mata a la persona mana incorpora a sí el mana de ella, ¿y quién es el que ha dirimido posiciones con el ánima? Con toda evidencia el yo consciente. Por lo tanto, el mana ha sido asumido por el yo. De modo que el yo consciente se ha convertido en personalidad mana. Pero la personalidad mana es una dominante del inconsciente colectivo, el conocido arquetipo del varón poderoso, en la forma del héroe, del príncipe, del mago, médico, brujo, santo, el señor de hombres y espíritus, el amigo de Dios. Estamos así frente a una figura colectiva que aflora del trasfondo oscuro y toma posesión de la personalidad consciente. El peligro psíquico es de naturaleza sutil, puede, por inflación de la conciencia, anular todo lo que se ha conquistado en la confrontación con el ánima. Por eso es de no pequeña importancia desde el punto de vista práctico saber que en la jerarquía del inconsciente el ánima no es sino una de las figuras posibles y la de grado inferior. Así que, al vencérsela, se constela otra figura colectiva que en adelante asume el mana de aquella. Es en realidad la figura del mago, como la llamaré por brevedad, la que atrae a sí el mana, o sea, el valor autónomo del ánima. Solo en la medida en que me identifico inconscientemente con esta figura, puedo ilusionarme de ser poseedor del mana del ánima. Pero en estas circunstancias me ilusionaré inevitablemente. La figura del mago tiene en las mujeres un equivalente no menos peligroso. Es una elevada figura materna, la gran madre,
la misericordiosa, que todo lo comprende y perdona y siempre ha querido lo mejor. Siempre ha vivido para los demás y nunca ha buscado nada para sí. La descubridora del gran amor, tal como su contraparte masculina, es el anunciador de la verdad última. Y así como el gran amor nunca es justipreciado, así también la gran verdad no es nunca comprendida, ni tampoco el uno y la otra se llevan del todo bien. Aquí no puede menos que haber un grave malentendido, pues se trata indudablemente de una inflación. El yo se ha apropiado de algo que no le pertenece. Pero, ¿cómo se ha apropiado de este mana? Si ha sido verdaderamente el yo quien ha vencido el ánima, entonces el mana le pertenece. Y la inferencia es correcta. Uno ha ganado alta significación. Pero, ¿por qué esta significación, el mana, no ejerce efecto en los demás? Ese sería un criterio decisivo. Pues bien, no ejerce efecto porque no es que uno haya adquirido significación, sino que solo ha ido a confundirse con un arquetipo, con una nueva figura del inconsciente. Entonces debemos inferir. El yo no ha vencido realmente al ánima ni por lo tanto adquirido el mana. Solo se ha producido nuevamente una mezcla, ahora con una figura del mismo sexo, correspondiente a la imago paterna y de poder, si cabe aún mayor. Del poder que ata la existencia entera, quien se vence a sí mismo se libera. Se convierte así en el superhombre, superior a todos los poderes, un semidios, acaso más. Yo y el Padre somos uno. Esta poderosa proclamación, con su tremenda ambigüedad, brota precisamente de un momento psicológico semejante. Ante esto, nuestro miseramente limitado yo se le queda todavía una chispa de conciencia de sí. No puede retroceder, dejando caer lo más pronto posible toda ilusión de significatividad y poderío. Pues era una ilusión. El yo no ha vencido al ánima, ni por lo tanto conquistado su mana. La conciencia no se ha hecho dueña del inconsciente, sino que el ánima ha perdido su despótica arrogancia en la medida en que el yo ha podido dirimir posiciones con el inconsciente. Pero este arreglo no era una victoria de la conciencia sobre aquel, sino el establecimiento de un equilibrio entre ambos mundos. El mago pudo tomar posesión del yo solo porque el yo soñaba haber vencido al ánima. Era una extralimitación y toda extralimitación del yo va seguida por la extralimitación del inconsciente, en cambiante forma impero, con poder aterrador. Por eso, si el yo deja caer su pretensión de victoria, cesa también automáticamente su estado de posesión por el mago. Pero, ¿dónde queda el mana? ¿Quién o qué se hace mana, si el mago mismo no puede ejercer ya su magia? Hasta ahora solo sabemos que ni la conciencia ni el inconsciente tienen el mana. Pues es seguro que, si el yo no se arroga poderío, tampoco se produce acto de posesión. Es decir, el inconsciente pierde también su prepotencia. En tal estado, pues, el mana ha de haber recaído en algo que es consciente e inconsciente a la vez, o no es ni lo uno ni lo otro. Ese algo es el buscado punto central de la personalidad. Ese algo indescriptible, situado entre los opuestos, o unificador de los opuestos, o resultado del conflicto, o efecto de la tensión energética. El llegar a ser de la personalidad un paso adelante, el más individual de todos, el nivel superior inmediato. No esperaré que el lector haya seguido en todas sus partes esta rápida sinopsis del problema total. Puede considerarlo una suerte de exposición preliminar, de la cual ofreceré en lo que sigue un desarrollo más circunstanciado y reflexivo. El punto de partida de nuestro problema es el estado que se produce cuando los contenidos inconscientes, determinantes del fenómeno, del ánima o el animus, han sido suficientemente transportados a la conciencia. El mejor modo de representárselo es como sigue. Los contenidos inconscientes son primero cosas de la atmósfera personal, por ejemplo, del tipo de la fantasía del paciente que hemos descrito antes.
Más tarde se desarrollan fantasías del inconsciente impersonal, que contienen fundamentalmente símbolos colectivos del tipo ejemplificado por la visión de mi paciente femenina. Ahora bien, estas fantasías no son desorbitantes ni al azar, como podría ingenuamente creerse, sino que siguen determinadas líneas de orientación inconscientes, en curso convergente a determinado objetivo. Por eso tales fantasías posteriores se compararían mejor a procesos iniciáticos, pues esto es lo que presenta la mayor analogía con aquellas. Todos los grupos y clanes primitivos, con cierta organización, tienen sus iniciativas, a menudo extraordinariamente desarrolladas, que desempeñan en la vida social y religiosa un papel en extremo importante. Por medio de ellas, los muchachos se hacen hombres y las niñas mujeres. Los cabirondos tachan de animales a quienes no se someten a la circuncisión o la excisión. Esto demuestra que los usos iniciáticos son los medios mágicos por los cuales se conduce al hombre del estado animal al estado humano. Las iniciaciones primitivas son evidentemente misterios de transformación del más alto significado espiritual. Muy a menudo se somete a los iniciados a tratamientos muy penosos, a la vez que se les comunican los misterios de la tribu, por una parte las leyes y jerarquía tribal, por la otra las cosmogonías y las doctrinas místicas. Todas las altas culturas han preservado las iniciaciones. En Grecia, los antiquísimos misterios eleusinos se mantuvieron al parecer hasta aún el siglo VII después de Cristo. En Roma pululaban las religiones mistéricas. Una de ellas era el cristianismo, que, aún en su forma actual, conserva, sin duda descoloridas y desnaturalizadas, las antiguas ceremonias de iniciación en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Nadie pues estará en situación de negar la enorme importancia histórica de las iniciaciones. Nada de un significado histórico tal. Compárense los testimonios de los antiguos acerca de los misterios de Eulesis, ha puesto la época moderna en su lugar. Los francomasones, los legendarios Rosacruces, la Teosofía, etc., son flacos productos sustitutivos de algo que en el balance de pérdida de la historia debería anotarse en rojo. El hecho es que en los contenidos inconscientes aparece el simbolismo iniciático en pleno, con inconfundible claridad. El reproche de que estas cosas son viejas supersticiones y además anticientíficas sería tan inteligente como si alguien ante una epidemia de cólera observara que eso no es sino una enfermedad infecciosa y antihigiénica además. No se trata, como constantemente debo poner de relieve, de si los símbolos iniciáticos sean realidades objetivas o no, sino sólo de si ejercen o no influjo sobre la psique humana. Tampoco entra la cuestión de si son o no deseables, basta que tengan existencia y efecto. Puesto que aquí me es imposible poner detalladamente ante el lector tales series de imágenes, en parte muy largas, quisiera ahora contentarme con los pocos ejemplos ofrecidos, y para lo demás pedirle confiar en mi palabra de que son fenómenos conexos, organizados en serie y orientados a fin. Por cierto, utilizo la frase orientados a fin con cierta vacilación. Ese concepto requiere ser usado con precaución y restricciones. En efecto, en los enfermos mentales se observan series de sueños y en los neuróticos series de fantasías que se suceden sin prácticamente finalidad asignable. El joven paciente cuya fantasía de suicidio he mencionado antes estaba en el mejor camino para producir series de fantasías sin finalidad, como no aprendiera a tomar parte activa e intervenir conscientemente en ellas, solo así surge la orientación a un fin. El inconsciente es un proceso puramente natural, por un lado sin propósito, pero por otro con esa potencial capacidad de orientación que es característica de todo proceso energético. Y si la conciencia toma parte activa, vivenciando y comprendiendo, así sea intuitivamente, cada etapa del proceso, cada vez la próxima imagen arranca
de la etapa superior así alcanzada, y de ese modo se establece la orientación afín. El objetivo inmediato de la toma de posición con el inconsciente es la obtención de un estado en que los contenidos de aquel ya no permanecen inconscientes, ni tampoco se expresan indirectamente en los fenómenos de ánimus y ánima. Un estado, pues, en que el ánima y el ánimus se convierten en una función que relaciona la conciencia con el inconsciente. Mientras esto no ocurra, siguen siendo complejos autónomos, factores perturbadores que irrumpen a través del control consciente, comportándose como verdaderos duendes revoltosos. Por ser este un hecho tan generalmente conocido, mi término complejo en esa acepción ha pasado al lenguaje corriente. Cuanto más complejos tiene uno, más poseído está. Y si se intenta hacerse una imagen de esa clase de personalidades, puede llegarse a la conclusión de que la más aproximada es la de una mujer histérica, por eso lo de ánima. Pero si el sujeto toma conciencia de sus contenidos inconscientes, primero como contenidos fácticos de su inconsciente personal, luego como fantasías del inconsciente colectivo, alcanza las raíces de sus complejos y logra así liberarse de la posesión. Con ello cesan los fenómenos del ánima. Pero entonces, ese algo superpotente que ha causado la posesión, lo que no puedo sacarme de encima ha de ser de alguna manera superior a mí, debería lógicamente desaparecer con el ánima. Uno debería quedar libre de complejos, psicológicamente limpiado a nuevo, por así decirlo. Ya no debería ocurrir más lo que el yo no permite, y si el yo quiere algo, nada debería estar en condiciones de interponer obstáculos. Así se habría asegurado el yo una posición inexpugnable, la incontrastabilidad de un superhombre o la superioridad de un sabio perfecto. Ambas figuras son imágenes ideales. Napoleón una, Lao Tse la otra. Ambas figuras corresponden al concepto de lo inusitadamente eficaz, expresión de Lehmann. En su conocida monografía, pone como interpretación de Mana. Por eso llamo personalidad Mana a una personalidad así. Ella corresponde a una dominante del inconsciente colectivo, un arquetipo que se ha formado en la psique humana por la correspondiente experiencia desde tiempos inmemoriales. El primitivo no analiza ni trata de explicarse por qué otro es superior a él. Si ese otro es más inteligente y más vigoroso, tiene mana, es decir, precisamente una fuerza mayor, y hasta puede perderla, quizá, si alguien le pasa encima mientras duerme o si le pisan la sombra. La personalidad mana se desarrolla históricamente como figura de héroe y de hombre dios, cuya imagen terrena es el sacerdote. ¿Hasta qué punto el médico sigue siendo aún una personalidad mana? Los psicoanalistas estarían en condiciones de decirlo. Ahora bien, en la medida en que el yo atrae aparentemente así la fuerza perteneciente al alma, se convierte directamente en personalidad mana. Este desarrollo es casi de rigor. No he visto hasta ahora ningún proceso más o menos avanzado de este tipo en que por lo menos transitoriamente no se hubiera producido una identificación con el arquetipo de la personalidad mana. Y es lo más natural del mundo que así suceda, pues no solo lo espera el sujeto mismo, sino también todos los demás. Difícilmente puede evitarse algo de admiración hacia sí mismo, por haber visto con mayor profundidad que los otros, y los otros tienen tal necesidad de encontrar en alguna parte un héroe tangible o un sabio superior, un conductor y un padre, una autoridad fuera de duda, que con la mayor disposición de ánimo erigen templos para incensar aún dioses de 3×4. No sólo la deplorable estupidez de los imitadores sin juicios, sino una ley natural psicológica hace que lo que antes ha sido siga siendo siempre. Y seguirá siendo así mientras la conciencia no interrumpa la concretización ingenua de las imágenes primordiales. No sé si es deseable que la conciencia altere las leyes
eternas, solo sé que a veces las altera. Y tomar esta medida es para ciertos seres humanos una necesidad vital, pero que aún a estos, con frecuencia, no les impide sentarse en el trono del Padre, revalidando así una vez más la antigua regla. En verdad es difícil ver cómo podría uno sustraerse a la supremacía de las imágenes primordiales. No creo, por lo demás, que sea posible sustraerse. Uno solo puede alterar la propia actitud hacia ella e impedir así que uno caiga en un arquetipo y se vea luego constreñido a desempeñar un papel a expensas de su individualidad humana. La posesión por un arquetipo convierte al hombre en mera figura colectiva, en una especie de máscara tras la cual lo humano no puede desarrollarse ya y se atrofia progresivamente. Por eso debe uno mantenerse consciente del peligro de sucumbir a esa dominante que es la personalidad humana. El peligro no consiste solo en que uno mismo se convierte en máscara paterna, además queda a merced de esa máscara ante otro que la lleve. En este sentido, maestro y discípulo son uno. La disolución del ánima significa que se ha alcanzado una percepción de las fuerzas tendenciales del inconsciente, pero no que se las haya hecho inoperantes. En cualquier momento pueden volver a acometernos bajo nueva forma, y lo harán inevitablemente si la actitud consciente ha dejado un hueco. Es poder contra poder. Si el yo se arroga poder sobre el inconsciente, éste reacciona con un ataque sutil, valiéndose ahora de la personalidad humana. La enorme fuerza del prestigio de esta dominante fascina y sojuzga al yo. Contra esto solo es posible protegerse confesando sin reservas la propia debilidad ante el poder del inconsciente. De este modo no le ponemos ninguna fuerza en contra, con lo que evitamos provocarlo. Quizá el lector pueda extrañarse de este modo, por así decirlo, personalizado en que hablo del inconsciente. No quisiera dar pie al prejuicio de suponer que imagino al inconsciente como algo personal. El inconsciente consiste en progresos naturales, que están más allá de lo personal humano. Solo es personal nuestra conciencia. Por eso, cuando hablo de provocar, no entiendo que el inconsciente esté de algún modo ofendido, y como los antiguos dioses, en actitud celosa o vengativa, suscite daño al hombre. Antes bien, lo entiendo en el sentido de algo como una dieta psíquica errónea, que me desequilibra la digestión. El inconsciente reacciona de modo automático, como el estómago, que, figuradamente hablando, se venga de uno. Cuando me arrogo poder sobre el inconsciente, cometo un error en mi dieta psíquica. Adopto una actitud inconveniente, que es mejor que evite el interés de mi propio bienestar. Mi poco poética comparación es ciertamente demasiado floja, considerando los amplios y devastadores efectos morales de un inconsciente trastornado. En este aspecto preferiría hablar de la venganza de dioses ofendidos. Ahora, por la diferenciación del yo con respecto al arquetipo de la personalidad humana, uno exactamente, como en el caso del ánima, se ve constreñido a tomar conciencia de esos contenidos inconscientes que son propios de dicho arquetipo. Históricamente, la personalidad humana está siempre en posesión del nombre secreto, o del saber particular, o de la prerrogativa de un obrar particular. En una palabra, de la distinción individual. La toma de conciencia de los contenidos que constituyen el arquetipo de la personalidad humana significa para el varón la segunda y verdadera liberación de con el padre o de con la madre para la mujer, y con ello la experiencia inaugural de la personalidad propia. A esta parte del proceso corresponde precisamente el propósito de las primitivas iniciaciones concretistas, que perduran en el bautismo, a saber, la separación de con los padres carnales o animales, y el renacimiento in novam infantiam en el estado de inmortalidad y de infancia espiritual, como lo formularon ciertas antiguas religiones mistéricas del cristianismo incluido. Ahora bien, existe la posibilidad de que el sujeto no se identifique con la personalidad humana y en cambio la concretice como un padre que está en los cielos, más allá del mundo con el atributo de absoluto, que parece ser tan caro a muchos.
Así se prestaría al inconsciente un predominio igualmente absoluto, si lo consigue el esfuerzo de la fe, por el cual todo lo valioso se proyecta allá arriba. La consecuencia lógica es que aquí no resta sino un mísero inferior, inútil y pecaminoso montoncillo humano. Como es sabido, esta solución se ha convertido en una histórica concepción del mundo. Puesto que aquí me muevo solo en el campo psicológico y no siento ninguna inclinación de dictar al universo mis verdades eternas, debo simplemente hacer a esa solución la observación crítica de que si desplazo todos los valores supremos del lado del inconsciente y con ellos construyo un summum bonum, me he puesto en la ingrata posición de encontrar también un diablo de igual peso y amplitud que le haga de contrapeso. Pero de ningún modo me permitiría mi modestia identificarme yo mismo como el diablo. Sería demasiada arrogancia, y me pondría además insoportablemente en oposición con mis valores supremos. Ni tampoco mi déficit moral me lo permitiría. Por eso, por motivos psicológicos, recomendaría no hacer del arquetipo de la personalidad humana un dios, es decir, no concretizarlo, pues de ese modo evito la proyección de mis valores y desvalores en Dios y el diablo y mantengo así mi valor humano, mi propio peso específico que tanta falta me hace para no convertirme en un juguete incapaz de resistencia para las fuerzas inconscientes. En el trato con el mundo visible hay que estar loco para suponer que uno es dueño de él. Uno sigue naturalmente el principio de no resistencia contra todos los factores superiores hasta cierto límite máximo individual, en que el más pacífico ciudadano se tornará revolucionario sangriento. Nuestra reverencia ante la ley y el Estado es un recomendable modelo para nuestra actitud general hacia el inconsciente colectivo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hasta ahí no se nos haría difícil la reverencia, pero en el mundo hay también factores a los cuales nuestra conciencia moral no presta incondicional asentimiento, y sin embargo también nos inclinamos ante ellos. ¿Por qué? En la práctica es más conducente obrar así que al contrario. Análogamente, hay en el inconsciente factores ante los que tenemos que mostrarnos sensatos. No resistáis al mal. Haceos de amigos en las casas del mamón de iniquidad. Los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Por lo tanto, sed astutos como serpientes y cándidos como palomas. La personalidad humana tiene un saber y un querer superiores. Por la toma de conciencia de los contenidos subyacentes a esa personalidad, nos vemos en la situación de tener que manejarnos con el hecho de saber más que como saben otros y también de querer más que como quieren otros. Este incómodo parentesco con los dioses afectó medularmente, según es sabido, al pobre Angelus Silesius, a tal punto que se precipitó de cabeza desde su superprotestantismo, pasando de largo por el ya inseguro estadio luterano, hasta dar de regreso en lo más profundo del seno de la Madre Negra, desgraciadamente para mal de sus dotes líricas y de su salud nerviosa. Y sin embargo Cristo y tras él San Pablo lucharon precisamente contra ese problema, como puede reconocerse aún claramente por no pocos indicios. Al mismo problema volvieron a acercarnos algo Meister Eckhart, Goethe en el Fausto, Nietzsche en Zaratustra. Goethe y Nietzsche probaron con la idea de dominación, el primero por la figura del mago y el hombre de voluntad inexorable que pacta con el diablo, el segundo por la del Señor entre los hombres y el sabio superior, sin diablo y sin Dios. En Nietzsche el hombre está solo, como lo estuvo él mismo, neurótico, económicamente dependiente, sin Dios ni mundo. Esta no es ninguna posibilidad ideal para el hombre de la realidad, con familia e impuestos que pagar. Ninguna demostración puede disiparnos la realidad del mundo. No hay vida milagrosa para soslayarlo. Ninguna demostración puede tampoco disiparnos los efectos del inconsciente. ¿O puede el filósofo neurótico demostrarnos que no tiene una neurosis? Ni a sí mismo se lo puede demostrar. Por eso estamos con nuestra alma entre influjos significativos de adentro y de afuera,
y de algún modo debemos hacer justicia a ambas partes. Solo lo podemos en la medida de nuestras capacidades individuales. Por eso hemos de poner la mente en nosotros mismos, no en lo que uno debería, sino en lo que puede y necesita hacer. Así, la disolución de la personalidad humana por la toma de conciencia de sus contenidos nos retrotrae naturalmente a nosotros mismos como un algo que es y vive, tenso entre dos imágenes del mundo y sus respectivas fuerzas, solo oscuramente intuidas pero tanto más claramente experimentadas. Ese algo nos es ajeno y sin embargo tan próximo, un enteramente nosotros y empero irreconocible, un punto medio virtual de tan misteriosa constitución que puede reclamarlo todo, parentesco con bestias y dioses, con cristales y estrellas, sin movernos a asombro y a suscitar nuestra desaprobación. Ese algo reclama también todo esto. Nosotros nada tenemos en las manos que podamos oponer justificadamente a ese reclamo, y hasta es saludable escuchar esa voz. He designado a ese punto central como el sí mismo. Intelectualmente este no es sino un concepto psicológico, una construcción destinada a expresar una esencia que no podemos captar como tal, pues supera nuestras capacidades de concebirla, según resulta ya de su definición misma. Podría designársela igualmente como el Dios en nosotros. Los comienzos de toda nuestra vida anímica parecen tener inextricablemente sus raíces en este punto, y todos los objetivos más elevados y últimos parecen converger hacia él. Esta paradoja es inevitable, como siempre que tratamos de caracterizar algo que está más allá de nuestras posibilidades de comprensión. Espero que se haya hecho suficientemente claro para el lector atento que el sí mismo tiene con el yo tanto que ver como el sol con la tierra. Lo uno no es intercambiable con lo otro, ni tampoco se trata de una divinización del hombre o de un rebajamiento de Dios. Lo que está más allá de nuestra comprensión humana es en todo caso inaccesible a ella. Por eso, cuando utilizamos el concepto de un Dios, formulamos simplemente un determinado hecho psicológico, la independencia y el poder superior de ciertos contenidos psíquicos que se expresan en su capacidad para obstruir nuestra voluntad, obsesionar la conciencia e influir sobre los estados de ánimo y las acciones. Sin duda resultará chocante que en un estado de humor inexplicado, un trastorno nervioso y hasta un vicio indominable sea en cierto modo una manifestación de Dios, pero sería precisamente una pérdida insustituible para la experiencia religiosa si tales cosas, tal vez inclusive malas, fueran artificialmente separadas del caudal de contenidos psíquicos autónomos. Es un eufemismo apotropeico hacer a un lado esas cosas con una explicación de tipo no es más que. Con eso simplemente se la reprime y por regla general lo único que se logra es una ventaja aparente, solo una forma algo modificada de ilusión. No se enriquece así la personalidad, sino se la empobrece y sofoca. Lo que hoy se experimenta y reconoce como malo, o por lo menos como carente de sentido y valor, puede aparecer en un grado más alto de experiencia y conocimiento como una fuente de lo mejor, lo cual naturalmente depende de cómo se maneje uno con sus 7 diablos. Explicarlos, como meros sinsentidos, despoja a la personalidad de su correspondiente sombra, con lo cual pierde la forma que le es propia. La forma viva necesita sombras profundas para que aparezca en toda su plasticidad. Sin esas sombras queda como un trampantojo sin volumen real, o un niñito más o menos malcriado. Con esto aludo a un problema mucho más importante de lo que parecen expresar estas breves y sencillas palabras. La humanidad, para las cuestiones fundamentales, está todavía psicológicamente en estado de infancia. Una etapa que no puede saltarse. La gran mayoría necesita de la autoridad de la conducción y la ley. No es lícito pasar por alto este hecho. La superación paulatina de la ley solo atañe a aquel cuya comprensión le permite poner el alma en lugar de la conciencia moral. Muy pocos están capacitados para ello.
Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y aún esos pocos siguen ese camino solo en virtud de una interna necesidad, por no decir apremio, pues ese camino es estrecho como el filo de una navaja. La concepción de Dios como un contenido psíquico dotado de autonomía lo convierte en problema moral, y esto es confesadamente muy incómodo. Pero si esa problemática no existe, tampoco Dios es efectivamente real, pues no tiene lugar de inserción en nuestras vidas. Entonces es un espantajo conceptual de orden histórico o un sentimentalismo filosófico. Si dejamos fuera de juego la idea de lo divino y hablamos solo de contenidos autónomos, permanecemos en lo intelectual y empíricamente correcto, pero entonces silenciamos una nota que psicológicamente no es lícito omitir. En efecto, si utilizamos la representación de lo divino, expresamos adecuadamente el modo peculiar en que vivenciamos los efectos de los contenidos autónomos. Podríamos servirnos también de la expresión demónico, con tal que ello no implicara mantener en reserva en algún sitio otro Dios concretizado que respondiera cabalmente a nuestras ideas y deseos. Pero nuestras prestidigitaciones intelectuales no nos ayudan para introducir en la realidad un ser conforme a nuestros deseos, así como tampoco el mundo se acomoda a nuestras expectativas. Por eso, si asignamos a los efectos de los contenidos autónomos el atributo de divino, reconoceremos así el valor relativamente superior de aquellos. Y este poder superior es lo que ha obligado a los hombres de todas las épocas a concebir lo más impensable y aún a imponerse los mayores sufrimientos para dar respuesta a esos efectos. Ese poder es tan real como el hambre o la angustia de la muerte. En sí mismo podría caracterizarse como una especie de compensación del conflicto entre el adentro y el afuera. Esta formulación podría no ser inadecuada, teniendo en cuenta que el sí mismo es algo con carácter de resultado de meta alcanzada, algo que sólo paulatinamente ha llegado a ser y se ha hecho vivenciable a través de nuestros esfuerzos. Así el sí mismo es también el objetivo de la vida, pues constituye la expresión más cabal de esa combinación dada como destino a la que denominamos individuo, y no sólo la del hombre singular, sino también la de todo un grupo humano, en que el uno complementa al otro para formar la imagen total. Con la experiencia del sí mismo como algo irracional, un ente indefinible con respecto al cual el yo no está ni enfrentado ni sometido, sino dependiente, rotando en cierto modo en torno a él como la Tierra en torno al Sol, se ha alcanzado la meta, la individuación. Uso el término experiencia para caracterizar la índole perceptual de la relación entre el yo y el sí mismo. En esta relación no hay nada reconocible, pues nada nos es posible enunciar sobre los contenidos del sí mismo. El yo es el único contenido del sí mismo que conocemos. El yo individuado se experimenta como objeto de un sujeto desconocido que lo abarca. Me parece que allí llega a su extremo final lo psicológicamente comprobable, pues la idea de un sí mismo es ya en ella misma un postulado trascendente que, por cierto, psicológicamente puede justificarse, pero no ser objeto de demostración científica. El paso más allá de la ciencia es una exigencia incondicional del desarrollo psicológico aquí descrito, pues sin tal postulado no cabría formular suficientemente los procesos psíquicos empíricamente observables. Por eso el sí mismo reclama por lo menos un valor de hipótesis, análogamente al caso de la estructura atómica. Y, aun cuando sigamos siempre encerrados en una imagen, es algo poderosamente vivo, cuya interpretación escapa por lo menos a mis posibilidades. Tampoco dudo de que sea una imagen, pero una imagen en la que estamos contenidos.
Tengo profunda conciencia de que en este libro he planteado demandas nada usuales a la comprensión del lector. Ciertamente he hecho todos los esfuerzos por allanar el camino, pero no pude sacar del medio la dificultad realmente grande, el hecho de que las experiencias que subtienden todo lo que explico son desconocidas y por lo tanto ajenas a la mayoría. Si bien todo autor se alegra naturalmente de la comprensión del público, sin embargo para mí está en primer plano menos la interpretación de mis observaciones, cuanto los indicios que apuntan a un vasto campo de experiencia aún casi cerrado, el cual quisiera yo por medio del presente libro hacer accesible a muchos. En este ámbito, hasta ahora tan oscuro en efecto, parecen estar las respuestas a muchos enigmas a los que la psicología de la conciencia no ha llegado nunca ni siquiera a aproximarse. De ningún modo quisiera manifestar la pretensión de haberlas formulado definitivamente. Por eso me daré muy por satisfecho si mi trabajo puede valer como una tentativa de respuesta. Apéndice. Nuevos rumbos de la psicología. Los comienzos del psicoanálisis. Como todas las ciencias, también la psicología ha atravesado una época filosófico-escolástica, algo de lo cual ha conservado en parte hasta hoy mismo. A este tipo de psicología filosófica debe reprochársele decidir, ex cátedra, cómo está constituida el alma y qué propiedades deben corresponderle aquí y en el más allá. El espíritu de la investigación científico-natural moderna ha desalojado más bien estas fantasías y puesto en su lugar una exacta metodología empírica. De ahí surgió la psicología experimental de hoy, o psicofisiología, como dicen los franceses. El padre de esta orientación fue el dividido espíritu de Fechner, quien, con su psicofísica, acometió la osada empresa de introducir puntos de vista de orden físico en la concepción de los fenómenos psíquicos. Esta idea tuvo fecundante vigor. Coetáneo más joven de Fechner, y bien puede decirse que completó su obra, fue Wundt, cuya gran erudición, laboriosidad y talento para descubrir métodos experimentales de investigación han creado la orientación hoy dominante en la psicología. La psicología experimental ha sido, por así decirlo, hasta ayer esencialmente académica. El primer intento notable de hacer utilizables para la psicología práctica por lo menos algunos de los numerosos métodos experimentales provino de psiquiatras pertenecientes a lo que era la escuela de Heidelberg, pues comprensiblemente el médico de esa especialidad ante todo experimenta la urgente necesidad de un conocimiento exacto de los procesos psíquicos. En segunda línea vinieron los pedagogos a plantear sus demandas a la psicología, de donde ha surgido recientemente una pedagogía experimental, a la que han hecho meritorias aportaciones principalmente Neumann en Alemania y Binet en Francia. El médico, el llamado especialista en enfermedades nerviosas, necesita urgentemente conocimientos psicológicos si quiere ayudar de veras a sus pacientes, pues los trastornos nerviosos, por lo menos todo aquello que se designa como nerviosidad, histeria, etc., son de orden psíquico y requieren, lógicamente, un tratamiento de orden psíquico también. Agua fría, luz, aire fresco, electricidad, magnetismo, etc., tienen efectos solo transitorios, o en la mayoría de los casos ninguno. A menudo son indignas triquiñuelas calculadas solo para efecto sugestivo. Pero lo que está enfermo en el paciente es la psique, y por cierto en sus más altas y complicadas funciones, que apenas sería lícito ya adscribir al campo de la medicina. Aquí el médico debe ser también un psicólogo, es decir, un conocedor del alma humana. Esta exigencia es inexcusable para él. Se dirige entonces comprensiblemente a la psicología, pues de aquello nada le dicen sus textos psiquiátricos. Pero la psicología experimental de la actualidad está muy lejos de ofrecer una visión conexa de los procesos psíquicos importantes para la práctica, pues su objetivo es otro. Procura aislar y estudiar así aislados los procesos más simples y elementales posibles, situados en el límite de lo fisiológico.
Esto desafecta a lo infinitamente variable y móvil de la vida anímica individual. Por eso sus hechos y comprobaciones son esencialmente de detalle y les falta la unidad de conjunto. Así pues, quien quiera conocer el alma humana de la psicología experimental no aprenderá prácticamente nada al respecto. Habría que aconsejarle mejor colgar de una percha la ciencia exacta, despojarse de la túnica académica, decir adiós a su cuarto de estudios y echar a andar por el mundo con corazón humano, por el horror de las prisiones, manicomios y hospitales, por las tabernas turbias de las afueras, los burdeles y los antros de juego, por los salones de la sociedad elegante, la bolsa, los mitines socialistas, las iglesias, los revivals y éxtasis de las sextas. Vivir en carne propia el amor y el odio, la pasión de todas sus formas. Volvería entonces con más riqueza de saber que cuanto gruesos volúmenes hubiesen podido darle nunca. Podrá ser entonces un médico para sus enfermos, un verdadero conocedor del alma humana. Y habrá que disculparlo si su respeto por las llamadas piedras fundamentales de la psicología experimental ya no es tan grande. Pues entre lo que la ciencia llama psicología y lo que de una psicología espera la práctica de la vida cotidiana, hay un hondo abismo interpuesto. Tal deficiencia fue el punto de origen de una nueva psicología. Debemos su creación en primer lugar a Sigmund Freud de Viena, el genial médico e investigador de las enfermedades nerviosas funcionales. La inaugurada por él podría denominarse psicología analítica. Bleuler ha propuesto el nombre de psicología profunda, para indicar así que la psicología freudiana se ocupa de las profundidades o trasfondos de la psique, designadas también como el inconsciente. Freud mismo se ha limitado a dar nombre a su método, lo llamaba psicoanálisis, y con esta denominación se conoce también esta orientación psicológica. Antes de entrar en una exposición un poco más precisa de la cosa, debe decirse algo sobre su posición respecto a la ciencia, tal como se la ha concebido hasta ahora. Somos testigos de un notable espectáculo, en que se verifica una vez más la observación de Anatole France. Les savants ne sont pas curieux. El primer trabajo mayor en este campo suscitó apenas débil eco, aunque presentaba una concepción totalmente nueva y fundamental de la neurosis. Algunos autores la reconocieron de modo positivo, y a vuelta de hoja siguieron tratando los casos de histeria a la manera de antes. Procedieron, pues, algo así como quien reconoce elogiosamente la idea o el hecho de que la Tierra es redonda, pero sigue con toda tranquilidad describiéndola plana. Las publicaciones siguientes inmediatas de Freud pasaron en general sin ninguna atención, aunque, por ejemplo, precisamente en el orden psiquiátrico aportaban observaciones de incalculable importancia. Cuando en 1899 Freud escribió la primera auténtica psicología de los sueños, campo en el que hasta entonces reinaba una acorde oscuridad nocturna, empezó la risa, y cuando a mediados de la primera década del siglo comenzó a iluminar la psicología de la sexualidad, empezaron los insultos, en ocasiones harto soeces, lo que duró hasta tiempos muy próximos. ¿Con qué seriedad se procedía? Lo muestra el ingenuo voto de uno de los más descollantes neurólogos de París en un congreso internacional en 1907, que, con mis propios oídos, dijo: «Claro que no he leído las obras de Freud, pues no entendía alemán, pero en cuanto a sus teorías no son sino una mauvaise plaisanterie». Freud, el digno y anciano maestro, me dijo una vez: «Solo he tomado propiamente conciencia de lo que he descubierto cuando por todas partes le suscitó resistencia e indignación, y desde entonces he aprendido a juzgar el valor de mi obra por el grado de la resistencia que se le opone. Contra la teoría sexual se levanta la máxima indignación, entonces parece que lo mejor está en ella. Los verdaderos bienhechores de la humanidad parecen ser los que enseñan el error, pues la resistencia contra la falsa doctrina empuja a los hombres a la verdad.
Pero quien dice la verdad es una peste, pues empuja los hombres al error. El lector podría pues suponer tranquilamente que esta psicología es una especie de cosa rara, sino alguna sabiduría irracional, sectaria o ocultista. Pues, ¿qué podría sino motivar a, por así decirlo, la totalidad de las autoridades científicas a rechazarla de plano? Por eso debemos considerar algo más de cerca esta nueva psicología. Se sabía ya en tiempos de Charcot que el síntoma neurótico es psicógeno, o sea, de origen anímico. Se sabía también, especialmente gracias a los trabajos de la escuela de Nancy, que todo síntoma histérico puede ser generado en exactamente la misma forma por medio de la sugestión. Pero no se sabía cómo se originaba el síntoma histérico. Las conexiones causales psíquicas eran enteramente desconocidas. A comienzos de la década de 1880, el doctor Breuer, un psiquiatra clínico de Viena, hizo un descubrimiento que se convirtió prácticamente en el punto inicial de la nueva psicología. Atendía a una joven paciente histérica muy inteligente que presentaba entre otros los siguientes síntomas. Tenía una parálisis espástica, rigidez del brazo derecho, de tiempo en tiempo ausencias, o sea, estados crepusculares. Además, había perdido el uso del lenguaje en el sentido de que no conocía ya su lengua materna, sino que sólo podía expresarse en inglés. Un caso de la llamada afasia sistemática. Se trataba entonces, como aún hoy, de aplicar a estos trastornos teorías anatómicas, aunque en las localizaciones cerebrales del funcionamiento del brazo se registra tan poca perturbación como en una persona normal, que ha recibido una fuerte bofetada. La sintomatología de la histeria está llena de imposibilidades anatómicas. Una señora que por una afección histérica había perdido por completo la audición, a menudo solía cantar. Cierta vez, mientras la paciente estaba cantando, su médico, sin que ella lo advirtiera, se sentó al piano y la acompañó con la música. En la transición de una estrofa a otra cambió de pronto la tonalidad, y la paciente, sin darse cuenta, varió adecuadamente la tonalidad de su canto. De modo que ella oía y no oía. Las diversas formas de ceguera sistemática presentan fenómenos idénticos. Un hombre padece la ceguera histérica total. En el curso del tratamiento recobra la capacidad de ver, pero al comienzo y durante largo tiempo solo parcialmente ve todo, excepto la cabeza de las personas. Ve sin cabeza a todos los de su ambiente. A consecuencia de un alto número de experiencias tales, hace tiempo se llegó a la conclusión de que sólo la conciencia del paciente es la que no ve o no oye, mientras que la función sensorial misma permanece normal. Este hecho está en directa contradicción con la índole de los trastornos orgánicos, que siempre afectan de algún modo la función. Tras esta digresión, volvemos al caso de Breuer. Como no se registraban causas orgánicas para el trastorno, el caso debía considerarse histérico, es decir, psicógeno. Breuer había observado que, estando la paciente en estado crepuscular, espontáneo o inducido, si le hacían contar las reminiscencias o fantasías que la asediaban, después su estado mejoraba por varias horas. Utilizó sistemáticamente esta observación para el curso ulterior del tratamiento. La paciente ideó el nombre adecuado de Talking Cure, cura por el habla, o jocosamente el de Chimney Sweeping, limpieza de la chimenea. La joven se había enfermado mientras cuidaba al padre desahuciado. Comprensiblemente sus fantasías estaban referidas sobre todo a ese emotivo periodo. Las reminiscencias de entonces volvían a aflorar en sus estados crepusculares, con fotográfica exactitud y con tanta claridad hasta en el último detalle, que hubo de admitirse como imposible que la memoria de vigilia hubiera estado nunca en condiciones de reproducir las imágenes de manera tan plástica y minuciosa. Este incremento de la capacidad evocativa, que aparece frecuentemente en los estados de conciencia restringida, se denomina hipermnesia.
salieron a la luz cosas notables. Uno de los muchos relatos era más o menos así. Una vez velaba ella con gran angustia al enfermo, presa de alta fiebre y tensa, porque se esperaba un cirujano que llegaría de Viena para operar. La madre se había alejado por un tiempo y Ana, la paciente, estaba sentada junto al lecho del enfermo, dejando colgar el brazo derecho sobre el respaldo del asiento. Entró en un estado de ensoñación y vio cómo, desde la pared, una serpiente negra se acercaba al enfermo para morderlo. Es muy verosímil que en el prado adyacente a la casa existieran realmente víboras que antes hubiesen asustado a la muchacha y proporcionaran ahora material a la alucinación. Quiso alejar al animal, pero estaba como paralizada. El brazo derecho, pendiente del respaldo, estaba dormido, en estado de insensibilidad y paresia, y al mirarlo ella, los dedos de la mano se transformaron en pequeñas víboras con calaveras por cabeza, las uñas. Verosímilmente, trató de ahuyentar a la serpiente con su mano derecha, así paralizada, y de este modo la insensibilidad y la parálisis aparecieron asociadas a la alucinación. Cuando ésta desapareció, ella en su angustia quiso rezar, pero le faltó lenguaje, no pudo rezar en ningún idioma, hasta que finalmente dio con una rima infantil en inglés, y entonces solo en esta lengua pudo seguir pensando y rezar. Esta fue la escena desde la cual quedaron establecidas la parálisis y la perturbación del lenguaje. Después de relatarla, los trastornos desaparecieron, y de este modo el caso concluyó en curación. Debo conformarme aquí con este solo ejemplo. En la mencionada obra de Breuer y Freud se encuentra una cantidad de ejemplos similares. Es comprensible que escenas de esa clase sean muy impresionantes y de profundo efecto, de modo que uno se inclina a atribuirles también un valor causal en la aparición del síntoma. La concepción derivada de la teoría inglesa del nervous shock, que dominaba por entonces la doctrina sobre la histeria y era enérgicamente propugnada por Charcot, resultaba adecuada para explicar el descubrimiento de Breuer. De ahí surgió la llamada teoría del trauma, según la cual el síntoma histérico, y en la medida en que los síntomas constituyen la enfermedad, la histeria misma se originan en una lesión psíquica, trauma, cuya impresión perdura inconsciente durante años. Freud, que era entonces colaborador de Breuer, pudo confirmar ampliamente el descubrimiento. Se mostró que ninguno de los cientos de síntomas histéricos es obra del azar, sino que está siempre determinado por sucesos psíquicos. En este sentido, la nueva concepción abría un dilatado campo de trabajo empírico. Pero el infatigable espíritu investigador de Freud no pudo atenerse mucho tiempo a esos fenómenos de superficie, pues ya se suscitaban problemas más profundos y difíciles. Sin duda es evidente que momentos de fuerte angustia, como los vividos por la paciente de Breuer, pueden dejar una impresión duradera. Pero, ¿cómo llega a ocurrir que se vivan tales momentos ya tan claramente marcados por el sello de lo patológico? ¿Había sido efecto del agotador cuidado del padre enfermo? Entonces, cosas semejantes deberían ocurrir con mucha mayor frecuencia, pues desgraciadamente hay muchísimos casos de enfermos que requieren cuidados agotadores, y la salud nerviosa de quienes los prestan no siempre es óptima ni mucho menos. Para este problema hay en medicina una excelente respuesta. Se dice que la incógnita del cálculo es la disposición. Uno está predispuesto para la enfermedad. Pero el problema de Freud era disposición. ¿En qué consiste? Este planteo llevaba lógicamente a la prehistoria del trauma psíquico. Con frecuencia se ve cómo escenas impresionantes afectan de modo enteramente distinto a los distintos partícipes, o cómo cosas que para unos resultan indiferentes o aún agradables, inspiran a otros extremo horror. Se piensa en objetos como ranas, víboras, ratones, gatos, etc.
Hay casos de mujeres que asisten tranquilamente a cruentas operaciones quirúrgicas, pero si las roza un gato se echan a temblar de pies a cabeza, presas de angustia y repulsión. Conozco el caso de una joven señora que padeció una histeria severa a consecuencia de un susto. Había pasado una velada en sociedad y se encontraba alrededor de medianoche de regreso con varios conocidos, cuando de pronto apareció por detrás un coche con los caballos al trote rápido. Los demás se apartaron, pero ella quedó, paralizada de miedo, en medio de la calzada, y echó luego a correr delante de los caballos. El cochero hizo restallar la fusta y prorrumpió en maldiciones, pero de nada valió. Ella siguió corriendo por la calle, que desembocaba en un puente. Allí las fuerzas la abandonaron, y para no caer bajo los cascos, quiso, en la más extrema desesperación, saltar al río, pero unos transeúntes se lo impidieron. Sin embargo, esta misma señora se había encontrado casualmente en San Petersburgo el sangriento 22 de enero en una calle que los militares estaban limpiando a andanadas. En torno suyo caían muertos y heridos, pero ella divisó, con la mayor tranquilidad y presencia de ánimo, un portal que le permitía ponerse a salvo en otra calle. Estos terribles momentos no le produjeron ningún trastorno ulterior. Se encontró después perfectamente bien y hasta mejor dispuesta que de costumbre. Una conducta en principio semejante puede observarse con frecuencia. De ahí se impone la conclusión de que no es la intensidad de un trauma lo que posee mayor significación patógena, sino que ésta debe asignarse a las circunstancias particulares. Se encuentra así una clave capaz de develar el misterio de la disposición. Tenemos, pues, que preguntarnos, ¿cuáles son las circunstancias particulares de la escena del carruaje? El miedo comenzó cuando esa señora oyó los caballos acercarse al trote. Por un momento le pareció como si en eso hubiera un destino terrible, como si significara su muerte o algo espantoso. Entonces perdió toda sensatez. En efecto, procede evidentemente de los caballos. La disposición de la paciente a reaccionar de modo tan impredecible ante ese suceso insignificante podría consistir, entonces, en que los caballos tienen para ella alguna significación particular. Era de suponer, por ejemplo, que tuvo que ver con caballos alguna experiencia peligrosa vivida por ella, y en efecto así es, pues alrededor de los 7 años, llevándola a pasear el cochero, los caballos se habían espantado arrastrándolos en desenfrenada carrera hacia la empinada barranca de un río enclavado en lo profundo. El cochero había saltado gritándole que hiciera lo mismo, sin que ella, en su angustia mortal, pudiera decidirse, pero a último momento había saltado, mientras los caballos junto con el carruaje iban a estrellarse en el precipicio. Que semejante experiencia haya dejado impresiones profundas no necesita sin duda demostración. Sin embargo, ello no explica por qué más tarde un suceso alusivo, pero inofensivo en sí, haya podido suscitar una reacción tan desatinada. Hasta el momento solo sabemos que el síntoma tardío había tenido un preludio en la infancia. Pero lo patológico del caso permanece en lo oscuro. Para penetrar en este enigma hace falta otras experiencias más. En efecto, una experiencia más amplia había mostrado que, en todos los casos, hasta el momento sometidos a análisis, junto a las experiencias traumáticas vividas, existía otro tipo particular de trastorno que no puede caracterizarse sino como vinculado con la esfera amorosa. Como nadie ignora, el amor es algo de indefinida extensión, que alcanza del cielo al infierno y conjuga en sí lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo. Con el mencionado descubrimiento, la concepción de Freud describió un giro considerable. Si antes, más o menos, tras las huellas de la teoría del trauma de Charcot,
buscaba la causa de la neurosis en sucesos biográficos traumáticos, en adelante desplazó a un punto muy diferente el centro de gravedad del problema. Lo mejor será ilustrarlo con nuestro ejemplo. Ciertamente comprendemos que los caballos pueden desempeñar en la vida de la paciente un papel particular, pero no comprendemos la reacción tardía, tan inapropiada como fuera de proporción. La peculiaridad patológica de la historia no está en que sean los caballos los que la asusten. Si recordamos la mencionada comprobación empírica de que regularmente, junto a los sucesos traumáticos, hay también un trastorno en la esfera del amor, en nuestro caso debería investigarse si a este respecto no hay algo quizá que no esté en orden. La dama conoce a un joven señor con quien piensa comprometerse. Lo ama y espera ser feliz con él. En primera instancia, no hay nada más que descubrir. Sin embargo, la investigación no puede dejarse intimidar por el resultado negativo de un interrogatorio en superficie. Hay vías indirectas cuando el camino directo no conduce a la meta. Entonces, volvemos sobre este singular momento en que la dama sale corriendo delante de los caballos. Nos informamos sobre la sociedad en que estaba, sobre cuál era la festiva ocasión que había participado. Era una cena para despedir a su mejor amiga, que se iba por largo tiempo a un lugar de reposo del extranjero para curarse de los nervios. La amiga era casada, feliz, se nos dice, en su matrimonio y con un hijo. Es lícito desconfiar del dato de que fuera feliz, pues, de ser realmente así, presumiblemente no tendría motivos para estar nerviosa y necesitada de cura. Cambiando el tema de las preguntas, me entero de que mi paciente, una vez que sus conocidos acudieron por ella, fue llevada de vuelta a la casa de su huésped, siendo este el más próximo lugar donde albergarla. Allí se la recibió, en su estado de agotamiento, con amistosa hospitalidad. En este punto la paciente interrumpió su narración con signos de turbación y embarazo y trató de cambiar de tema. Evidentemente se trataba de alguna reminiscencia desagradable que había aflorado de pronto. Tras vencer una obstinada resistencia, salió a luz que esa noche había ocurrido algo más, digno de nota. El amistoso huésped le había hecho una fogosa declaración de amor, produciendo una situación que, vista la ausencia de la dueña de la casa, puede considerarse difícil y penosa. Aparentemente esa declaración llegó como un nublado en cielo sereno. Pero cosas así suelen tener siempre su prehistoria. Fue trabajo de las semanas siguientes desenterrar fragmento por fragmento una larga historia de amor que trataré de esbozar aproximadamente como sigue. La paciente había sido una niña enteramente varonil. No gustaba sino de los más rudos juegos de muchachos. Se mofaba de las de su sexo y huía de todas las modalidades y ocupaciones femeninas. Después de la pubertad, cuando el problema erótico hubiese podido hacérsele más próximo, empezó a revivir toda sociedad, odiaba y despreciaba todo lo que aún de lejos recordara la condición biológica del ser humano, y vivió en un mundo de fantasía sin nada en común con la brutal realidad. Así, hasta cerca de los 24 años, escapó a todas esas pequeñas aventuras, expectativas y esperanzas que a esa edad mueven internamente a la mujer. A este respecto, las mujeres son a menudo notablemente insinceras para consigo mismas y con el médico. Pero entonces trabó conocimiento con dos señores que habían de hacer brecha en su cerco de espinas. El señor A era el marido de su entonces mejor amiga. El señor B era amigo de A y soltero. Ambos le gustaban, empero pronto le pareció que le gustaba extraordinariamente más el señor B. En consecuencia, no tardó en establecerse entre ambos una relación de confianza y se hablaba ya de la posibilidad de un compromiso. Por su relación con el señor B y con la amiga, ella estaba también en contacto frecuente con el señor A, cuya presencia la ponía muy a menudo inexplicablemente agitada y nerviosa.
Por ese tiempo la paciente concurrió a una gran reunión social donde participaban igualmente sus amigos. Estaba sumida en sus pensamientos y jugaba distraídamente con el anillo que llevaba, cuando éste se le deslizó del dedo y rodó bajo la mesa. Ambos señores se inclinaron a buscarlo y lo encontró el señor B., quien, poniéndoselo en el dedo de la dama, le dijo con una sonrisa elocuente: «Usted sabe lo que esto significa». Dominada entonces por un sentimiento extraño e irresistible, ella se arrancó el anillo y lo arrojó por la ventana abierta. Como es de suponer, sobrevino un momento penoso, y la paciente no tardó en abandonar la reunión, desazonada. Pronto quiso lo que llamamos el azar, que ella pasara sus vacaciones de verano en un lugar de reposo donde también se encontraban el señor y la señora A. Entonces la señora A comenzó a ponerse visiblemente nerviosa y a menudo, sintiéndose bien, permanecía en la casa. Nuestra joven tenía entonces la ocasión de ir de paseo con el señor A, ambos solos. Cierta vez salieron en un pequeño bote. Ella estaba animadamente alegre y de pronto cayó por la borda. No sabía nadar y el señor A, solo con dificultad, pudo salvarla y depositarla en el bote, medio desvanecida. Ocurrió entonces que él la besó. Con este episodio novelesco se apretaron los lazos. Para excusarse a sus propios ojos, la paciente favoreció con tanto mayor empeño el compromiso matrimonial con el señor B, persuadiéndose día tras día de que lo amaba. Este extraño juego no había escapado, por supuesto, a la aguda mirada de los celos femeninos. La señora A, su amiga, había intuido el secreto, con lo que se atormentaba y su nerviosismo iba en aumento. De ahí provino la necesidad de que la señora A viajara al extranjero para recobrarse. En la fiesta de despedida, el mal espíritu se aproximó a nuestra paciente y le susurró: «Esta noche estás solo. Tiene que pasarte algo para que vuelvas a su casa». Y así ocurrió. Por su singular comportamiento volvió a la casa y alcanzó lo que había buscado. Después de esta explicación, cualquiera se sentiría inclinado a suponer que sólo un refinamiento diabólico pudo concebir y poner por obra tal encadenamiento de circunstancias. De refinamiento no cabe duda, pero su apreciación moral es dudosa, pues debe ponerse bien de relieve que los motivos de esa dramática actuación no eran conscientes en modo alguno para la paciente. El suceso ocurrió de modo aparentemente espontáneo, sin que ella hubiese estado consciente de motivación alguna. Solo a través de la prehistoria del caso se evidencia que todo estaba inconscientemente orientado a ese fin, mientras que la conciencia se esforzaba por llevar a buen término el compromiso con el señor B. Era más fuerte el impulso a tomar por otra vía. Así volvemos a nuestra observación inicial, la cuestión de qué origen tenía lo patológico, extraño exagerado, de la reacción al trauma. Hemos establecido, sobre la base de un principio construido a partir de experiencias más amplias, la presunción de que también en este caso, aparte del trauma, existe además un trastorno en la esfera amorosa. Tal presunción se ha visto enteramente confirmada y así hemos comprendido que el trauma, supuestamente patógeno, no es sino una causa ocasional para la manifestación de algo, antes no consciente, a saber, un conflicto erótico importante. De modo que el trauma pierde su significación patógena y en lugar de esta aparece una concepción más amplia y profunda, según la cual el factor patógeno es un conflicto erótico.